Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Ivania Maya. Hemos desarrollado una ponencia con el profesor doctor Víctor Hugo López Díaz. Somos el país de Colombia, del departamento de Nariño, municipio de Pasto. Hemos desarrollado una investigación orientada hacia el ámbito minero. Sí, me he enfocado en el sector minero de productos pétreos. Y a continuación vamos a exponer algunos hallazgos que hemos podido encontrar durante el periodo de nuestra investigación. Bueno, primero cordial saludo desde Colombia. Mi compañera ya les decía que estamos desde Colombia, estamos al sur de Colombia, departamento de Nariño, en la frontera con el Ecuador. En este caso vamos a dar los resultados de una investigación y esa manera de estudio de casos, el cual se puede generalizar a varios sectores. Entonces, el tema a tratar la ponencia que vamos a presentar se llama Evaluación Financiera del Plan de Obras e Inversiones en Proyectos Mineros. Vamos a reservar el nombre de la empresa minera, pero pues es un estudio de caso. Entonces está la profesora Ivania y mi persona, Víctor Hugo López. Primero, tenemos que contextualizar para nuestro medio qué es PTO, ¿cierto? Entonces, PTO para poder saber de qué es que estamos trabajando. Entonces, el PTO es o significa Programas de Trabajo y Obras. Es una normatividad, una estructura que existe en nuestra región. El PTO está regulado, pues, por nuestra república bajo la ley 685 del 2001. ¿Y qué tiene este componente? Integra la evaluación económica de proyectos, indicadores, por ejemplo, BPN, OAN, TBR o TIR. La idea es garantizar solidez financiera y tributaria en un aspecto muy álgido que tenemos en nuestra región, que es el aspecto minero. Tenemos aquí unos factores que determinan a nivel internacional el desarrollo de la industria extractiva. Y esos son los que queremos tratar: sostenibilidad, eficiencia económica y gestión del riesgo. Estos factores impulsados o frenados hacen que la industria extractiva se desarrolle o, por el contrario, se frene. Entonces, el PTO, Programa de Trabajo y Obras, adquiere una relevancia como un instrumento técnico financiero. Y eso es lo que queremos identificar. Si ese instrumento es válido para poder determinar la viabilidad y eficiencia económica y financiera de un proyecto de extracción minera. Partimos de una problemática en nuestra región y creo que en muchas regiones del mundo. Este sector minero tiene varios problemas. En Colombia, alta incertidumbre financiera, técnica y regulatoria. Esos proyectos tienen un alto grado de incertidumbre a la hora de ejecutarse. Hay una ineficiencia en las evaluaciones basadas solo en rentabilidades esperadas. Entonces hay mucha gente, mucho inversionista extranjero o propio que se limita o se retrae a la hora de acometer estos proyectos. Y hay una necesidad de fortalecer el análisis de viabilidad, riesgo y sostenibilidad de este tipo de proyectos. Se supone que el PTO brinda ese escenario y eso es lo que nosotros vamos a demostrar con un estudio de casos, si ese escenario está blindando o no esas inversiones. Por eso nosotros queremos responder a esta pregunta: ¿en qué medida la evaluación financiera del plan de obras o el el PTO de inversiones permite determinar viabilidad económica de los proyectos mineros? Y cabe resaltar que esta frase que sigue es la que nos interesa a nosotros, en un contexto de incertidumbre financiera, técnica y regulatoria. Sobre todo la última palabrita, en nuestro caso la regulatoria, que es muy cambiante. Para eso nos propusimos una serie de actividades que pues no las voy a leer, pero sí quiero contextualizar qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que pretendemos hacer. Lo primero es identificar las variables financieras claves en este POT. Analizar la viabilidad económica de un proyecto mediante indicadores de inversión. Estamos hablando de BPN, TBR, TIR y flujos de caja. Y la tercera fase es valorar el plan de obras de inversión como instrumento de gestión, riesgo y sustentabilidad.
La investigación la desarrollamos, bueno, este es un diseño metodológico muy sucinto, ¿no? El enfoque es cuantitativo, pues eminentemente cuantitativo, porque se hizo evaluación financiera de los indicadores inversiones, ingresos, costos, gastos, y se hizo los respectivos indicadores. Mm, la, la información no fue de primera mano, pero sí muy fidedigna. Entonces se recurrió a documentos legales, oficiales, reportados por estas empresas. Y ese fue el instrumento para nosotros poder trabajar. Y a partir de eso se hizo el uso de indicadores financieros para identificar si este proyecto de extracción minera da o no utilidad, da o no rentabilidad y qué tanto soportan las variaciones de esas variables de incertidumbre. ¿Qué obtuvimos? Entonces, mire, lo primero que se analizó fue la estructura de inversión. La estructura de inversión. Estos proyectos son altamente mm, costosos. Mire, el proyecto en este caso, y solo este proyecto, estamos hablando de una inversión de 774 millones COP, ¿no? En pesos colombianos. Pero esta cantidad está concentrada, mire, de esos 734, 693 en herramientas. O sea que estamos diciendo que es intensiva en capital fijo. Y en ese capital fijo es que debería este tipo de empresas apalancarse para aumentar sus utilidades. ¿Qué pasa aquí? Esa inversión que se hizo en capital fijo tiene un valor de salvamento de 592 millones. El dato clave para poder analizar que esa poquita rentabilidad que nosotros observamos depende de ese valor de salvamento. Bueno, y aquí hay un escenario que nosotros corrimos, dice del 2023-24 no se registraron explotación. 2 años, perdón, donde solo se generaron costos, no hay ingresos. O sea que la parte preoperativa genera una fuerte presión sobre las finanzas. Primera conclusión de esta variable estructura de inversión. La evidencia empírica muestra que el proyecto arranca con una estructura de inversión alta, 2 años sin ingresos operativos. ¿Qué exige? Solidez en la etapa de planeación inicial. O sea, los inversionistas deben tener un buen bolsillo para soportar 2 años sin ingresos. Segunda variable, analizada, ingresos, utilidades y esa recuperación operativa. Entonces se pudo encontrar que, mire, que los 2 primeros años no había explotación, pero a partir del segundo año se empieza a hacer una explotación de 30.000 metros cuadrados y empiezan a generar unos ingresos que, si bien es cierto, son crecientes, pues no son significativos con respecto a las inversiones que se hacen. En ese mismo periodo los costos también empiezan a ascender, ¿no? Pero mire que los 2 primeros años sí hay costos. Sin embargo, en el tercero, donde empieza a generar ingresos, los costos también empiezan a ser ascendentes y empiezan a generar unas utilidades que, si bien es cierto, son positivas, no son suficientes para recuperar esas inversiones. ¿Qué se encontró aquí? El comportamiento observado evidencia recuperación progresiva en la parte operativa, aunque hay una incertidumbre. Tenemos un problema de inflación, lo que repercute directamente en dos variables, costos y precios de venta. Es una incertidumbre grande a la hora de acometer proyectos de tipo de extracción minera. Los resultados muestran un cambio significativo financiero a partir del 2005. ¿Por qué? Porque comienzan a generar ingresos y todo el negocio lo principal es que genere ingresos. Tercer indicador, los flujos de caja. Vamos viendo que, a pesar de que en el periodo cero la inversión, pues como toda inversión, está negativa, sugiere que no solo en el primer periodo, sino en el segundo y el tercero también hay cifras negativas, ¿no? Obedece a que hay 2 periodos, 2 años muertos sin ingresos. Sin embargo, pues empieza a mostrar valores positivos, mire, 272, 294, 912, que, si bien es cierto, son altos, mire, el quinto año o el tercer año de proyección, 912 millones, a la hora que comparemos eso a pesos de hoy con el BPN, eso no es significativo y ni representativo para un inversionista. Los indicadores finales. A través de esta inversión que se hace de 734 millones de pesos, un inversionista dice, mire, con un escenario de 5 años voy a tener una utilidad, un BPN de 12 millones.
teóricamente, y ahora vemos en la discusión que teóricamente dice que el proyecto es bueno, es aceptable porque es mayor que cero. Pero para un inversionista, invertir 734 millones con la salvedad de que hay harta incertidumbre, porque hay mucha volatilidad en los precios y en los costos, obtener 12 millones no es significativo. Una rentabilidad del 13,65, que si nosotros la comparamos con la tasa de oportunidad del sector, que es del 13,25, pues apenas hay un 0,4 puntos porcentuales que evidencian, si bien es cierto, una viabilidad positiva, es muy estrecha. ¿Por qué? Por el alto margen de incertidumbre que hay a la hora de desarrollar el proyecto. ¿Esto es bueno o es malo? Depende de la teoría, ¿no? Aquí decimos la viabilidad financiera es positiva, sí, pero es muy estrecha, porque si comparamos TIR o tasa interna de retorno desde los proyectos con la tasa de oportunidad del mercado, pues yo como inversionista lo que diría es no invierto en este sector, porque mira, a pesar de que es positivo o mayor TIR que TO, la incertidumbre hace que ese 0,4 de diferencia yo tome la opción de no hacerlo. La rentabilidad del proyecto depende en buena medida del valor residual porque era positivo. ¿Se acuerdan que compramos unos activos y ese valor de salvamento, valor residual, lo que estamos haciendo es vendiéndolo para recuperar la inversión? O sea, es un proyecto no bueno. La obra el POT o Plan de Obras e Inversiones reafirma como instrumento de planeación, control y gestión del riesgo. Aquí hay una normatividad, que es ese POT. Esa normatividad tiene un capítulo que es esto, ¿no? Que es plan de obras e inversiones. Y él nos da un escenario y dice que estos proyectos son buenos. Bueno, sí, es bueno porque los indicadores dieron positivos. Pero si nosotros comparamos esos indicadores y lo confrontamos con las incertidumbres de afrontar esos riesgos, pues lo más seguro es que no va a ser bueno. Por tanto, concluimos que financieramente es bueno, a pesar de que la diferencia entre utilidad y rentabilidad, esos márgenes son muy estrechos, pues desde el punto de vista teórico es bueno. ¿Por qué también es bueno? Si bien es cierto, estamos mostrando un escenario de incertidumbre negativo, con escenarios de inflación que afectan costos y por tanto precios de venta, hay que tener en cuenta que esto genera empleo. Y ese empleo genera ingresos, y usted sabe que con el ingreso se reactiva el consumo. Sí, es bueno acometer proyectos de extracción. El problema es enfrentarlos a la normatividad que es cambiante, y eso sí nos afecta a nosotros. Sí, este es el escenario que nosotros estamos identificando en este tipo de proyectos. Nosotros vemos que los proyectos, si bien es cierto, son atractivos, aparentemente extraer oros, minerales es muy bueno y de pronto no es tan bueno por las incertidumbres. Esto depende de las regiones, de los países. En este momento nosotros tenemos una incertidumbre con respecto a la parte tributaria que hace que se frenen las inversiones en este tipo de proyectos. Por tanto, estos instrumentos que nosotros tenemos, esta normatividad, hacen que se vean opacados por estos cambios que tenemos. Les agradecemos mucho, estamos prestos a cualquier pregunta.